episodio número 3504. Saludos y bendiciones. Esto es Estudio Sistemático de la Biblia. Por la gracia de Dios y solo por la gracia de Dios estamos alcanzando ya una nueva semana, una nueva lección, una nueva oportunidad de aprender más y más de la santa palabra de Dios. Y ya llegamos a la lección número 6, dones espirituales. Y esta semana nuevamente tenemos con nosotros a la pastora Aris Polanco. Saludos y bendiciones. Nuestro texto para memorizar lo encontramos en 1 Corintios, capítulo 14, versículo 1. Sigan el amor y procuren los dones espirituales, pero sobre todo que profeticen. 1 Corintios capítulo 14, versículo 1. Y durante esta semana estaremos viendo diversas partes de esta lección número 6. Para esta lección correspondiente al sábado-domingo estaremos viendo diversidad de dones. Luego en la parte del lunes, unidad en la diversidad. En la parte del martes, un camino más excelente. El miércoles, el don de lenguas. El jueves, el don de profecía, y ya para la parte del viernes, los comentarios finales. Además, estaremos contando con los poderosos comentarios pastorales del Dr. Luis Gregorio, el cual nos envió ya los 4 audios correspondientes a esta semana, y la semana pasada estuvimos viendo la lección número 5, la lección titulada Todo para la gloria de Dios. Ahí estuve su servidor solamente, pero ya como bien hemos anunciado y ya escucharon, aquí está nuevamente la pastora Aris Polanco con cada uno de nosotros. Al final del programa estaremos compartiendo la vía de contacto de este ministerio Jehová Jireh y de este programa Estudio Sistemático de la Biblia, además del contacto de su servidor. Ahora les invito para que hablemos con nuestro Dios en oración. Amante Padre que estás en el cielo, gracias te damos, Señor, por tu amor, por tu misericordia. Te pedimos en esta hora que vamos a abrir tu palabra, que tu Santo Espíritu pueda llenarnos del mismo, que podamos ser transformados, Señor, por ti. Y así como dice la lección de este trimestre, nosotros podamos identificar y poner en práctica cada uno de los dones que tú nos has dado. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Amén. Diversidad de dones. Al igual que el cuerpo humano, la iglesia es una, pero tiene muchos miembros, cada uno con diferentes roles, funciones y dones. Empleados con amor, estos dones espirituales promueven un sentido de unidad que refleja el carácter del Dios Trino. Esta semana examinaremos 1 Corintios capítulos 12 al 14 y su enseñanza acerca de los dones espirituales. Esta sección forma parte de una unidad
un poco más amplia en la que Pablo aborda el comportamiento cristiano esperando en el ámbito religioso. También la principal preocupación de Pablo tiene que ver con el problema de las reuniones desordenadas. Su respuesta a este problema es que la iglesia es un todo, cuyas partes tienen diferentes funciones que contribuyen a la edificación del cuerpo de Cristo, tal y como lo dice Efesios capítulo 4, versículo 12. En resumen, Dios dio a la iglesia dones espirituales para promover la unidad a través de la diversidad. Sin duda, Pablo sigue teniendo en mente el problema de las facciones abordado en los 4 primeros capítulos de Primera de Corintios, donde la respuesta a la falta de acuerdo entre los miembros de la iglesia es la unidad en Cristo. Ahora, desarrolla esa idea presentando su comprensión del papel de los dones espirituales. Según Pablo, la unidad en Cristo y en el Espíritu es el único medio de evitar las divisiones. Esto de verdad que es sumamente interesante y debe ser algo que tengamos presente hoy. Solamente a través de la unidad en Cristo y en el Espíritu podemos evitar las divisiones que existen incluso dentro de la familia, dentro de las diferentes tipos de relaciones interpersonales que hoy tenemos. Entrando propiamente a la parte del domingo, diversidad de dones, Pablo introduce un nuevo tema en 1 Corintios capítulo 12 y el versículo 1, con la fórmula de acerca de. Los eruditos discuten si se refiere a los dones espirituales o a las personas espirituales, ya que la expresión griega ton neumatikon permite ambas interpretaciones. La traducción dones espirituales es preferible a la luz de 1 Corintios capítulo 12 y el versículo 4, donde Pablo se refiere claramente a ellos. En 1 Corintios 12, del 2 al 3, el apóstol señala que el primer don espiritual es la confesión audaz de que Jesús es el Señor. En los tiempos del Nuevo Testamento, llamar Señor a Jesús equivalía a decir que el César no lo era. Esto era considerado un acto de sedición contra el poder imperial y por lo tanto se lo castigaba con la muerte. Jesús y Pablo enfatizaron que la fe en Dios, incluso ante la persecución y la amenaza de muerte, es un don del Espíritu. En realidad, la fe es el más básico de los dones. No es, pues, de extrañar que ella ocupe el primer lugar en la lista de 1 Corintios capítulo 13, versículo 13. El hecho de que la fe es un don espiritual queda claro en 1 Corintios capítulo 12, versículo 9. Sin embargo, hay muchos otros dones. El hecho de que el Espíritu Santo distribuya los dones diferentes tipos a cada uno en particular como Él quiere, demuestra que todos ellos son necesarios. Muy de acuerdo con el autor de que el Espíritu Santo es el que distribuye esos diferentes tipos de dones a cada uno en particular como Él quiere. Y de hecho, esa es la lista que está en la Biblia, pero hoy en día puede que haya muchísimos dones que el Espíritu Santo ocupe, los cuales no estén ahí porque es de acuerdo a la necesidad del momento. A continuación se nos invita a leer
Primera de Corintios capítulo 12, los versículos del 1 al 6, para responder a la pregunta: ¿cuál es el énfasis de este pasaje? Acompáñame una vez más a la lectura de la santa palabra de Dios, y lo hacemos en Primera de Corintios capítulo 12, los versículos del 1 al 6. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba, llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo, y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Primera de Corintios, capítulo 12, los versículos del 1 al 6. Ahora sí, respondamos a la pregunta: ¿cuál es el énfasis de este pasaje? El énfasis de este pasaje es que tú y yo debemos recordar y reconocer que Dios concede diversos dones espirituales, pero todos provienen del mismo Espíritu y tienen el mismo propósito. ¿Y cuál es ese propósito? Edificar la iglesia. La diversidad no debe causar divisiones, sino unirnos en el cumplimiento de la misión de Dios. Esa es nuestra respuesta. Y yo creo que estamos más que preparados para escuchar el poderoso comentario pastoral del doctor Luis Gregorio, el cual tiene que ver con la única razón de los dones espirituales, parte 1. Cuando nosotros tenemos el privilegio de revisar, de analizar el libro de Primera a los Corintios, nos damos cuenta de que la iglesia de Corinto sí pasaba por muchos problemas, estaban divididos por distintos temas teológicos y morales. Recuerdan que no se ponían de acuerdo con los predicadores. Algunos decían yo soy de Pablo, otros decían yo soy de Cefas, otros yo soy de Apolo. O sea, estaban divididos y seguían a diferentes predicadores en lugar de seguir a Cristo. No se ponían de acuerdo en la forma de comer, por ejemplo, la forma de vestir. Pablo enfrenta el tema del matrimonio. ¿Quién se casa? ¿Quién no se casa? ¿Quién debe estar soltero? ¿Quién debería estar no soltero? O sea, la idolatría también, la inmoralidad sexual y muchos otros temas que entran en ese cuadro grande de lo que es la iglesia de Corinto. Pero ahora el apóstol Pablo entra en un área muy delicada. Habla de los dones espirituales en este momento. Y ya entendemos que Pablo, uno de los objetivos que tenía era anhelaba que los corintios no estuvieran confusos con relación a la verdadera naturaleza de los dones espirituales y el uso correcto de lo mismo en la iglesia. Mira, el apóstol en el capítulo 12, que ahí comienza ese nuevo tema, que continuará hasta el capítulo 14, ¿no? Obviamente el apóstol introduce el tema de los dones espirituales y que nos indica, sin lugar a dudas, esto nos indica a nosotros, sin lugar a dudas, que había mucha incomprensión sobre el tema. También es claro que habían algunos tipos de abuso de los dones espirituales en la iglesia, que habían además una deplorable rivalidad entre los poseedores de varios dones. En otras palabras, los dones espirituales, aclara Pablo, son muchos dones, pero un único dador.
Hay muchos miembros en el cuerpo, pero un único cuerpo. Un punto importante que el apóstol también le aclara a ello es que existe un elemento unificador entre todos los elementos, todas las partes del cuerpo, que es el amor. Si no hay amor, ninguno de esos cuerpos, de esos diferentes elementos del cuerpo pueden estar unificados. Una gran metáfora para enseñar lo que es la unidad de la iglesia. Ahora bien, hay diversidad de dones, dice Pablo, pero el Espíritu es el mismo. El dador es uno solo, el Espíritu Santo. Pablo les presenta la manera en la que los dones espirituales pasan de ser un problema a ser un medio de unión para la iglesia. Por eso él dice en 1 Corintios 12:14, además el cuerpo no es un solo miembro, sino mucho. Quiero que entiendan, dice bien este asunto, no quiero que lo malentiendan. Por eso que es en 1 Corintios 12:1 dice, no queremos, hermanos, que ignoren esto. Lo que está diciendo es que los dones del Espíritu Santo son habilidades, son talentos santificados, dados especialmente por el Espíritu Santo, con el único objetivo de ser usados en el ministerio y en el cumplimiento de la misión de la iglesia. Quede claro que la unidad en Cristo y en el Espíritu Santo es el único medio de evitar las divisiones en la iglesia. Gloria a Dios. Muchísimas gracias, doctor, por este poderoso comentario que nos recuerda lo que pasaba en Corinto, con las divisiones internas, cada uno siguiendo diferentes líderes, y entre muchos otros temas que se tratan, ahora se empieza a hablar de los dones espirituales y el uso correcto. Desde el capítulo 12, como usted bien señala, al capítulo 14, y yo diría que al igual que hoy en día, habían muchas dudas sobre el uso y el abuso de los mismos, y por eso se hace tan importante hablar de esto. Me gusta mucho la idea que usted resalta de la unidad dentro de la diversidad. Y sin lugar a dudas, esos dones son dados por la misma persona, por el Espíritu Santo. La repetición de la palabra diversos en los versículos 4 y 5 enfatiza la multiplicidad de dones. Lo que Pablo denomina dones espirituales en 1 Corintios capítulo 12, versículo 1, es desarrollado en los versículos 4 y 6, desde tres ángulos diferentes, a saber, dones, carisma, servicios o ministerios, diaconía y actividades, energema. Aunque estas palabras tienen significados diferentes, es importante no establecer una distinción demasiado marcada entre ellas en vista del paralelismo existente en el pasaje. También es necesario tener en cuenta que los dones espirituales tienen el propósito de promover la unidad basada en el carácter trino de Dios. El Espíritu concede dones a los creyentes, mientras que Dios da a estos la capacidad de servir a Cristo en la comunidad de creyentes merced a esos dones. Cada cristiano recibe dones en particular, pero todos ellos deben beneficiar a la comunidad de creyentes como conjunto. A continuación se hace la pregunta final. Nota nuevamente el pasaje de Pablo en la unidad. ¿Por qué es tan importante para la iglesia? Todos servimos al mismo Señor y formamos un solo cuerpo con diferentes dones, y cada miembro puede aportar sus capacidades para edificar la iglesia y cumplir la misión de Cristo. Esa es nuestra respuesta. Aquí el tiempo se acabó.
hemos aprendido en el día de hoy? Hemos aprendido que Dios reparte diversos dones espirituales a cada creyente según su voluntad, pero todos proceden del mismo Espíritu. También aprendimos que Dios tiene un mismo propósito al dar los dones. ¿Y cuál es el propósito de estos dones? Edificar la iglesia y fortalecer su misión. Esto y más aprendimos en el día de hoy. Les invito para que hablemos con nuestro Dios en oración. Buen Dios y eterno Padre, gracias te damos por la oportunidad de estudiar tu palabra y por habernos enseñado lo importante que es mantener la unidad dentro de la diversidad. Y eso solo lo logramos cuando te damos la oportunidad de ser nuestro Dios, cuando Cristo se forma en cada creyente y también cuando el Espíritu Santo es el que nos gobierna. Por lo tanto, te pedimos que esto sea una realidad en nuestras vidas, en nuestras familias, nuestras iglesias, que donde quiera que vayamos, seamos personas que procuren la unidad dentro de la diversidad y que de esa manera podamos utilizar los dones para la edificación de tu iglesia. Favores que te pedimos y te agradecemos por los méritos sagrados de Cristo Jesús. Amén. Amén. Espere para mañana lunes, 3 de agosto, unidad en la diversidad. Esto se va poniendo aún más interesante en el marco de esta lección número 6, dones espirituales. Con nuestro texto para memorizar que encontramos en 1 Corintios capítulo 14, versículo 1. Sigan el amor y procuren los dones espirituales, pero sobre todo que profeticen. 1 Corintios capítulo 14, versículo 1. Y tal y como lo habíamos mencionado al principio del programa, compartimos la vía de contacto de este ministerio, Jehová Jireh, y de este programa, Estudio Sistemático de la Biblia. Lo pueden hacer vía WhatsApp al +1-203-536-7242. Repetimos, +1-203-536-7242. También lo pueden hacer vía WhatsApp con su servidor al +1-484-599-2831. Se lo repito, +1-484-599-2831. Muchísimas gracias por la fina gentileza de la atención dispensada. Estuvieron con ustedes los pastores Aris y Tomás Polanco. Un día más para la esperanza, un día menos para el dolor. Que Dios les bendiga. Como misionero, yo iré a predicar, porque nuestra cultura es evangelizar sin juzgar. Hay amor y paz en Cristo Jesús.